Muchas de las veces por eso es que no confiamos trabajos tan sencillos a otras personas, porque creemos que no lo van a hacer bien, porque tenemos ese pensamiento perfeccionista y que si yo no lo hago las cosas no van a salir bien. Pero con Dios no podemos hacer así, porque Dios tiene un pensamiento mejor que el nuestro. Las ideas de Dios son mejores que las tuyas y las mías. Mis fuerzas y las tuyas se pueden terminar, pero las de Dios son inagotables. Él puede hacer milagros. Los milagros no solamente se quedaron para el ayer, para que nosotros los pudiésemos leer en la Biblia. Los milagros siguen vigentes, Dios sigue obrando poderosamente. Para Él no hay nada imposible, razón más que suficiente para confiarle mi vida, porque lo que yo no puedo, Él sí lo puede hacer. Pero ¿por qué puedo confiar en Dios ciegamente? Bienvenido seas a Postura Bíblica. Mi nombre es Imer Salazar y tengo el privilegio de compartir este podcast contigo. Déjame hacerte la siguiente pregunta. ¿Quién tiene el control de tu vida? Probablemente tú digas, a ninguna persona le he dado el control o la autoridad de mi vida. Yo sé lo que hago, yo sé cómo hacerlo, yo controlo cada una de mis acciones, yo controlo todo lo que está a mi alcance. Y a veces somos así, ¿verdad? Controlamos todo. Y quiero decirte que no está mal que tú seas responsable por tus acciones o que sepas hacer las cosas de acuerdo a lo que es lógico y actuar con sabiduría. El problema está cuando hay personas que toman ese control y quieren hacer lo que ellos desean, te dirigen a donde ellos quieren dirigirte y tu palabra queda como que sin nada, o sea, sin validez. Y el problema está que cuando otras personas tienen el control, ya saben qué tecla presionar para hacernos sentir mal o qué botón presionar para que nosotros salgamos de nuestras casillas. Y es bastante lamentable cuando nosotros no podemos tener ese control, claramente. Pero también es necesario decir que no todas las cosas las vamos a poder tener bajo nuestro control. Hay cosas que se escapan de nuestras manos, de nuestras posibilidades. Y es aquí donde la cosa se pone interesante, porque es en este punto donde nosotros tenemos que pensar quién nos puede ayudar a controlar nuestra vida. Lamentablemente, a veces tomamos la opción de la persona más errónea, la persona que no merece ni un poquito de nuestro control, y dejamos por un lado a la persona más importante que es Dios. No hay nada mejor que confiar nuestra vida a Dios y decirle, Señor, toma el control total de mi vida. Saben que muchas veces nosotros cuando venimos a Cristo, entregamos nuestra vida y le reconocemos como el Salvador personal de nuestras almas, pero no le hacemos Señor de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque aún yo quiero hacer las cosas como a mí se me antojan la gana. Pero debemos de ser conscientes que quien tiene el control de nosotros es Dios. O bueno, a quien nosotros deberíamos de darle ese control es a Dios. Las otras personas nos van a fallar. Sí, en algún momento de la vida te vas a llevar grandes decepciones si le das el control de tu vida a otra persona. Pero jamás va a ser así cuando le das tu vida a Dios y le dices, Señor, ¿qué es lo que quieres de mí? ¿Sabes cuál es un gran problema? Que muchas veces decimos que le hemos dado el control a Dios, pero todavía queremos hacer lo que nosotros deseamos. Oramos diciendo, hágase tu voluntad, pero en realidad estamos haciendo la nuestra. No permitimos que el soberano Dios tome el control total de lo que somos. Pero déjame decirte que si tu vida está controlada por ti, te puedes equivocar demasiado, porque nuestros instintos nos llevan a hacer cosas que a veces no son las correctas. Nuestra mente a veces nos lleva a espacios o a caminos que son equivocados. ¿Sabe que la palabra del Señor dice que muchos caminos al hombre le parecen recto, pero su camino, su fin es un camino de muerte? Es que a veces nosotros no podemos confiar ni en nuestros propios pensamientos. Nuestro corazón nos puede defraudar. La palabra del Señor dice que el corazón es engañoso, es decir, nos hace creer cosas o ver cosas que no son ciertas, razón por la cual confiar en nuestra propia prudencia puede ser algo grave. Y es ahí donde vemos fracaso tras fracaso, fracaso tras fracaso.
Sentimos que no vemos días buenos, como que todas las decisiones que tomamos son equívocas. Y es porque las estamos tomando en nuestra propia suficiencia, en nuestro propio conocimiento o en la manera que a nosotros se nos antoja. Pero es necesario empezar a pensar un poco diferente. Es mejor poner a la disposición nuestra vida a Dios y decirle, Señor, te he hecho mi Salvador, pero también quiero que seas mi Señor. Al llamarle Señor, estamos diciendo que Él gobernará en nuestros corazones, que Él dirigirá nuestros pasos, que lo que Él diga es lo correcto, que mi voluntad se pone por un lado y empiezo a hacer la voluntad de Él. Claro que esto implica morir a nuestro orgullo, esto implica morir a nuestro ego. Y eso es algo que no mucho nos gusta, ¿verdad? Porque a veces nosotros sentimos como, no, ¿cómo me voy a rebajar a hacer semejante cosa? Y Dios nos da órdenes que tenemos que cumplir. Él es soberano. Pero es bastante recurrente que nosotros le digamos a Dios, Señor, quiero cederte el control de mi vida. Y quiero que lo pensemos de la siguiente manera. Es como que tú vayas en un auto, ¿verdad? Tú lo vas manejando, pero al lado llevas a Dios. Tú vas dirigiendo tu vida. El Señor va ahí, claro, Él te acompaña, pero tú vas dirigiendo, vas haciendo lo que tú quieras. No tienes que virar a la izquierda y tú viras a la izquierda. No tienes que hacer una vuelta en U, pero tú das vuelta en U. Y el Señor te puede ir dando indicaciones, pero tú dices, déjame porque yo tengo el control. Yo sé a dónde ir. Pero llegará el momento donde te darás cuenta que la ruta que tomaste era una ruta peligrosa. Era una ruta totalmente equivocada. Y en ese momento que nos estamos dando cuenta que no llegamos al destino esperado, es ahí donde le decimos, Jesús, ¿por qué no manejas tú? Nos cambiamos de lugar, le decimos a Jesús que maneje, pero estamos en el otro lado y le decimos, te doy el control, tú vas a manejar, pero llévame a donde yo quiero que me lleves. Entonces queremos una especie de chofer. Pero en realidad lo que deberíamos de decirle es, llévame a donde tú me quieras llevar. Quiero decirte que no hay nada mejor que cuando le cedemos el control a Dios. Claramente está que cuando nosotros le cedemos el control a Dios, nosotros solamente tenemos que obedecer. Las indicaciones que Él nos da, nosotros las tenemos que seguir. Y lo único que nos queda hacer es confiar que la decisión de Él es la mejor, que la alternativa de Él es la mejor, que la directriz que Él nos ha dado es la mejor. Y no está de más decir que muchas veces las direcciones que Dios nos da son bastante fuera de nuestra lógica, fuera de nuestra comprensión. Empezamos a caminar en lo desconocido, mas sin embargo tenemos que obedecer, porque ya le hemos cedido el control a Jesús. Quiero que pienses un momento las circunstancias en las que vivió el pueblo de Israel mientras iba camino en ese desierto. Ellos ahí no tenían control en lo absoluto a dónde deseaban ir. Solamente iban siguiendo la nube que les cubría de ese candente sol por el día y esa columna de fuego que se hacía en la noche. En el momento que la nube se levantaba del campamento e iba para una dirección, todo el pueblo tenía que levantar sus tiendas de campaña y empezar a seguir hacia donde iba la nube. Ellos no podían decir, definitivamente nos vamos a quedar aquí en Mara. Ya al fin y al cabo las aguas están endulzadas. Claro que no, ellos tenían que seguir a donde la nube les llevaba. O no podían decir, Elim nos parece genial. Aquí están estas 70 palmeras, hay estas 12 fuentes, más que suficiente para estar aquí cómodos. No, si la nube se levantaba y se iba por el desierto de Sin, ellos tenían que caminar y seguir la nube. El control de su vida lo tenía Dios. Dios les estaba dirigiendo, Él les estaba direccionando. Él quería llevarles a un lugar mejor de lo que ellos habían experimentado en Egipto, porque en Egipto solo era esclavitud. En Egipto solamente eran momentos de desasosiego, donde querían exterminarles, porque ya se hablaba de que estaban matando a los niños. Dios quería liberarles, Dios quería darles una oportunidad distinta, que ellos experimentaran algo totalmente diferente y que pudiesen degustar del fruto de sus manos.
Dios les había prometido una tierra que fluía leche y miel. Pero algo que nosotros tenemos que hacer en el momento que cedemos el control es confiar. Y especialmente en esto debemos de confiar en Dios. Muchas de las veces por eso es que no confiamos trabajos tan sencillos a otras personas, porque creemos que no lo van a hacer bien, porque tenemos ese pensamiento perfeccionista y que si yo no lo hago las cosas no van a salir bien. Pero con Dios no podemos hacer así, porque Dios tiene un pensamiento mejor que el nuestro. Las ideas de Dios son mejores que las tuyas y las mías. Pero ¿por qué puedo confiar en Dios ciegamente? Primero, porque Él es todopoderoso. O sea, Él es omnipotente. Todo lo puede hacer. Para Él no hay nada, pero nada imposible. Eso significa que ni todos los poderíos militares del mundo, aunque se levanten contra Él, le podrán vencer, porque Él todo lo puede. No existe una fuerza más grande que la fuerza de Dios. Ni siquiera la bomba atómica más poderosa que se puedan inventar logrará vencer a Dios. Él es más fuerte que cualquiera. No hay nadie que le doblegue. No hay nadie que esté arriba de Él. Él es todopoderoso. No hay nada imposible para Él. Eso nos debería de traer paz y confianza en nuestro corazón. Saber que si yo no tengo el control, lo tiene alguien más poderoso que yo. Mis fuerzas y las tuyas se pueden terminar, pero las de Dios son inagotables. Él no se fatiga con cansancio. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán también nuevas fuerzas, levantarán sus alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, van a tener nuevas fuerzas del Todopoderoso. Por eso yo puedo confiar, porque cuando yo soy débil, me puedo aferrar a la fortaleza de Dios. Porque cuando yo veo imposibilidades delante de mí, yo puedo ver la posibilidad de Dios. Y esto era lo que veían los hombres cuando confiaron en Dios. Por ejemplo, David, cuando estaba enfrente de ese gigante, el pueblo veía lo grande de la estatura de Goliat. Veían su poderosa jabalina, su aljaba, su espada, su armadura. Eso era lo que veían todos. Pero había un jovencito confiando en el Dios viviente, diciendo, ¿quién es este incircunciso que está incitando a los escuadrones del Dios viviente? Y en el momento que sale a la batalla, él dijo, tú vienes con espada, lanza y jabalina. Esa era la confianza que tenía aquel gigante. Pero él dijo, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. O sea, del poderoso de poderosos. El que es más gigante que tú, más grande que tú. Su confianza estaba puesta en Dios, no en la piedra, no en la onda, sino que confiaba en aquel poderoso que podría librarles de las manos de ese gigante. Pero tuvo que confiar. Y es por eso que el pueblo de Israel, a pesar de todo, ellos seguían la nube, iban confiando que a donde Dios les llevara era lo mejor para ellos. Debemos de confiar que Él puede hacer cosas sobrenaturales, porque para Él no hay imposibilidades. Y ante su voz nosotros solamente tenemos que obedecer. Solamente tenemos que decirle, Señor, tú me has dicho que haga esto, en tu nombre voy, en tu nombre lo haré. ¿Te acuerdas de Simón Pedro? Cuando Jesús estaba caminando por las aguas, Pedro dijo, si tú eres, permite que yo vaya también sobre las aguas. Entonces Jesús le dijo, ven, camina. La mente humana nos lleva por la lógica y nos hace pensar que en el momento que él intentase poner su pie sobre las aguas, se hundiría. Pero el Todopoderoso, el que controla el universo, el que le da órdenes al mar, el que ha establecido todo lo que existe, estaba desafiando las leyes naturales que nosotros conocemos. Así que Pedro, en obediencia, se bajó de la barca y empezó a caminar, o sea, a andar de una forma no usual, sobrenatural. ¿Pero por qué? Porque él estaba confiando en aquel que le había dicho, ven, bájate de la barca, camina. Esto debería de ser más que suficiente para confiar en Dios, que lo que tú no puedes, Él sí puede. Tú todavía quieres tener el control de tu familia y sientes y dices, ¿cómo es posible? Yo no sé qué hacer, mis hijos se están perdiendo y hago lo que sea, los castigo, hago esto, otro, les exijo y nada pasa. ¿Por qué no sueltas tu control un momento
y le dices al que todo lo puede, Señor, controla mi vida, controla mi familia, te cedo el control a ti y verás cómo Él sí puede hacer lo que es imposible para ti. O probablemente tú dices, no, es que ya no sé qué hacer con esta enfermedad, yo hago todo lo posible, busco qué medicamentos porque ya fui al doctor y solo me recetó esta pastillita, pero he buscado otras en Google y empiezo a tomarme todo lo que encuentro. Te estás automedicando, que no es algo correcto ni bueno, pero en el afán de tener el control sobre esa enfermedad y empiezas a hacer una u otra cosa. ¿Sabes que esa enfermedad puede ser para gloria de Dios? ¿Por qué no le dices al que todo lo puede, Señor, te cedo el control de mi vida? ¿Me puedes sanar? Para Él no hay nada imposible. Él puede hacer milagros. Los milagros no solamente se quedaron para el ayer, para que nosotros los pudiésemos leer en la Biblia. Los milagros siguen vigentes. Dios sigue obrando poderosamente. Para Él no hay nada imposible. Razón más que suficiente para confiarle mi vida, porque lo que yo no puedo, Él sí lo puede hacer. Ahora, ¿qué otra razón tengo para cederle mi control a Dios y tener esa confianza que todo irá bien? Si no solamente te basta el saber que Él es omnipotente, que todo lo puede hacer, toda imposibilidad para Él es nada, quiero decirte que también Él es omnisciente. Esto es poderoso. En otras palabras, yo puedo confiar en Dios porque Él todo lo conoce. ¿Sabes que cuando tú tienes el control de tu vida puedes ser engañado fácilmente? Porque no conoces si en el corazón de esa persona hay bien o mal. No sabes si te están diciendo la verdad o la mentira. No sabes por qué camino te quieren llevar. Pero Dios conoce todo. Él conoce lo profundo del corazón. En cierta ocasión, al profeta Samuel se le dio la indicación que tenía que ungir a uno de los hijos de Isaí. Y él llama a los hijos y empieza ahí enfrente, tenía un grandote, se veía muy vigoroso, y él dijo, de cierto que delante del ungido de Jehová estoy. Pero Jehová le dijo, no te equivoques. Tú miras lo que está enfrente de tus ojos, ves esa apariencia, pero yo veo el corazón. Dios examina lo profundo de nuestros corazones, lo profundo de nuestra vida, lo profundo de nuestro ser. Por eso hay un salmo que dice, he aquí que no está la palabra en mi lengua aún y tú ya la conoces. Dios conoce todo. Dios conoce lo que estás pensando en este momento. Él sabe cuál es tu preocupación. Él conoce lo que te inquieta, las dudas que tienes respecto a tu futuro, esa ansiedad que te embarga, que no se la has contado a nadie, sino que solamente está en tu mente. Él conoce eso. Pero no solamente nos debería dar la paz de que Él conoce lo que nos pasa, sino que también Él conoce cuál es la mejor respuesta para ti. Él conoce y sabe cuál es el mejor camino para ti. Por eso a veces te dice, no vayas por ahí, porque Él conoce que ese camino no te va a hacer bien. Él te dice, no te reúnas con esas personas, porque Dios conoce el corazón de esas personas y saben que te van a encaminar para el mal. Te pueden llevar a la muerte misma, pero Dios sí lo conoce. Es razón más que suficiente para confiar en Dios, saber que Él conoce todo. Él conoce tu futuro. Si Él te dice, da este paso en obediencia, tenemos que obedecer. Tenemos que confiar y dar ese paso porque sabemos que el Señor nos va a llevar por el camino correcto. Él no te moverá un ápice siquiera sin saber qué es lo que está haciendo con tu vida. Debemos de confiar y cederle ese control a nuestro Dios. En Isaías capítulo 46, el versículo 9 al 10 dice así: Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro, y nada semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Esta cita bíblica nos da a conocer que el Señor conoce el fin de todas las cosas. Él conoce el principio y también conoce el fin. Debemos de estar tranquilos y confiados que Él tiene el control de nuestras vidas. Él conoce todas las cosas. Entonces, podemos cederle el control a Dios y tener esa confianza en Él. ¿Por qué? Primero, porque Él todo lo puede, es todopoderoso. Porque Él es omnisciente, todo lo conoce. Pero quiero darte otra razón más.
Podemos confiar en Dios porque Él es benevolente. Es decir, siempre su pensamiento irá inclinado para hacernos el bien. Su palabra dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, tenemos que estar bajo el propósito de Dios para que las cosas que nos ocurran en la vida sean para nuestro bien. Pudiésemos llegar a pensar que esta benevolencia no es tan importante, porque lo más importante es que Él es todopoderoso o que Él es omnisciente. Pero también quiero decirte que no podemos minimizar este hecho de la benevolencia de Dios porque aquí se muestra algo poderoso y es su amor. Y el amor es una muestra de su carácter. Dios es amor. Él nos ama a nosotros. Y por ese amor, en el momento que controle tu vida y te lleve para algún lugar, tienes que entender que no va a ser para tu mal o para tu ruina, sino que va a ser para tu bien. Es que esto es algo que nosotros debemos de entenderlo, abrazarlo, comprenderlo, que el amor de Dios es tan grande, que inclusive nosotros siendo pecadores, inmerecedores de tanta gracia, Él envió a su Hijo a morir en propiciación de nuestros pecados. Y por esa gracia es que somos salvos. Pero Él nos ama tanto y es bueno, maravillosamente bueno. Él es bienhechor, Él es benevolente. Nosotros lo que tenemos que ser es agradecidos con Dios. Es por eso que el salmista expresaba la benevolencia de Dios, diciéndole a su alma, alma mía, bendice a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que sacia de bien tu boca, el que te corona de favores y de misericordias. Dios es demasiado bueno. Él es benevolente. Nosotros debemos de estar confiados y tranquilos que si le cedemos el control a Dios, vamos para un buen destino. Razón por la cual nosotros tenemos que estar ciegamente confiando en Él. Y si confío en Él, tengo que obedecerle, porque algo que hará en el momento de dirigir nuestras vidas es darnos direcciones puntuales. Y nosotros muchas veces cuestionamos, ¿y por qué tal cosa? ¿Y por qué de esto otro? ¿Y por qué debería de? No tenemos que estar cuestionando tanto a Dios, solamente obedecerle. Recuérdate que Él lo puede todo, lo sabe todo y Él es benevolente, te está llevando por el camino correcto. No es que quiere defraudarte, no es que quiere hacerte la vida miserable, imposible. Por el contrario, Él quiere que lleves una vida plena, en plenitud, que puedas disfrutar siempre de su gracia, de su amor, de su misericordia y por fin la vida eterna. Por lo tanto, debemos de renunciar al trono de nuestra vida, a ceder nuestro gobierno y decirle, gobierna tú en mí, y verás cómo las cosas pueden cambiar y cómo puedes llevar una vida cristiana diferente, distinta, porque todo lo que crees controlar con tus manos pueden llegar a ser como agua entre ellas, o sea, se te puede desaparecer. Mejor es decirle, tú que todo lo puedes, tú que todo lo sabes, que todo lo conoces, tú que eres bueno, puedes dirigir completamente mi vida. Y como cristianos, hijos de Dios, nacidos de nuevo, tenemos que estar a su disposición. Él es no solamente nuestro Salvador, sino también el Señor, que gobierna nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras familias. Él es más que suficiente. Gracias por haberme acompañado en este otro episodio en Postura Bíblica. Mi nombre es Imer Salazar, te envío un abrazo a la distancia y que Dios te bendiga.